Muy buenas noches. Nos encontramos en esta nueva edición del programa Prácticas y Creencias de la Gran Región Guaraní, aquí por la 97.1 Radio Paraíso Natural, en las instalaciones del Centro Cultural y la Coordinación de Educación y Cultura de la Municipalidad de Ituzaingó. Este ciclo de programas que venimos desarrollando en torno a las prácticas y creencias de la gran región guaraní nos han llevado en semanas anteriores a dialogar un poco sobre los mitos folclóricos y sobre algunas de las creencias vinculadas al mundo de lo sagrado, al mundo de la imaginación religiosa de las comunidades que componen esta gran región, ¿no? Si se quiere, y habíamos hablado un poco acerca del lobizón y de las cualidades de este personaje de la mitología folclórica y cómo de alguna forma el lobizón se vinculaba a esta idea del número fatídico, el número 7 y el séptimo hijo varón que se constituía en este caso como portador de este destino que solo podía ser corregido por el bautismo del presidente, o sea, ser ahijado del presidente, o un par de prácticas mágicas vinculadas a su madrina, que debía castigarlo con la escoba o con la alpargata, estando él transformado, ¿no? Obviamente había también otras formas, otras recetas de poder curar este maleficio de ser lobizón. En este sentido, el lobizón, el séptimo hijo varón, tiene una contraparte en la figura femenina. En este caso, esto nos lleva a la séptima hija mujer, y estaríamos hablando acá de la contraparte, repito, de la figura del lobizón, que sería en este caso la imagen de las brujas, ¿no? ¿Cómo entendemos esta idea de las brujas desde la narrativa popular o desde los estudios antropológicos también, si se quiere, ¿no? De esta forma vamos a volver nuevamente al trabajo de Elsa Leonor Pasternak acerca de los mitos vivientes para hablar un poquito acerca de esto que ella llama el mito viviente, ¿no? Y cuando ella refiere a las brujas, se hace una gran pregunta, ¿no? Y ella dice: ¿quién no escuchó alguna vez hablar de las brujas? Y aquí comienza a relatar, a narrar acerca del origen del mito folclórico de las brujas y su idea general de que este mito se va a remontar a tiempos inmemoriales, ¿no? Hay brujas, va a decir ella, en Europa, va a haber brujas en Asia, en África, en todos los continentes, y obviamente también va a haber brujas en América. El mito de las brujas, dice Pasternak, va a ser un mito común a todos los pueblos del mundo, va a ser uno de los mitos universales, así como también el hombre lobo o el lobizón, luisón, va a ser un mito prácticamente universal y que va a recibir ajustes de cada cultura o cada sociedad en las cuales se desarrolla, ¿no? En este sentido, el mito de las brujas va a aparecer asociado a determinadas cualidades, ¿no? Y estas cualidades van a ser las más conocidas, es decir, la bruja va a poder volar, la bruja va a poder aparecer en lugares de forma, si se quiere, inesperada, va a poder pasar por el ojo de la cerradura o por debajo de la puerta. Es decir, hay muchísimas formas de manifestación de las brujas que van a aparecer también vinculadas a la narración de corte universal, ¿no? Ahora, va a haber obviamente una diferencia muy marcada, muy estricta entre la bruja, si se quiere, europea y aquella que va a ser asociada a la región, ¿no? A la bruja.
de la región, aunque algunos también van a decir que el concepto de la bruja a nivel regional se va a traducir después a otras figuras populares, como por ejemplo la curandera, ¿no? Pero eso es también un concepto a ser debatido, ¿no? Entonces dice también Pasternak que la diferencia va a estribar justamente en que la creencia en torno a esta bruja no va a tener no va a ser un efecto idéntico, obviamente, a la del lobizón, aunque la mujer también va a padecer este número fatídico del número 7, ¿no? Es decir, la séptima hija mujer sin hombres intermedios va a correr el destino de la facultad de la brujería, ¿no? Obviamente que no existe una noción unánime sobre esta idea de la bruja, pero hay un concepto muy claro y compartido, es decir, las brujas van a aparecerse durante la noche. Hay algunas que van a afirmar los martes, otros los días jueves o también los días viernes. Algunas van a vagabundear martes, jueves y viernes, depende de las narrativas que nosotros podemos de alguna forma recopilar. En la figura clásica europea de la brujería, estas mujeres van a aparecer montadas en escobas y van a tener la facultad de transformarse en diferentes animales, principalmente animales vinculados a determinados lugares como los cementerios o como las casas abandonadas o vinculados a la nocturnidad. Es decir, las brujas van a tener la facultad de transformarse en gatos negros, en lechuzas, en serpientes, por ejemplo, en mariposas negras. Es decir, un montón de figuras que tienen que ver con la imagen de la nocturnidad, repito, y que de alguna forma aparecen también vinculadas a algunas manifestaciones zoomorfas de la cultura, es decir, manifestaciones en forma de animal, ¿no? Obviamente estas brujas van a tener esa facultad, ¿no?, de desplazarse rápidamente y estar en un lugar y en otro lugar en poco tiempo, en lo que dura la noche, como por ejemplo, como habíamos mencionado, poder deslizarse por debajo de la puerta, posarse en los techos de las casas, deambular sobre el tendedero de la ropa, hacer ruido por ejemplo, en la copa de los árboles. Es decir, hay muchas formas que las brujas tienen de manifestación, si se quiere, recurrente a lo largo de toda la historia de la sociedad humana, pero con adaptaciones culturales específicas a la zona en la cual se desarrollan, ¿no? Entonces, estas brujas que de alguna forma van a tener aquí su presencia en la región, van a tener una diferencia significativa con esas brujas europeas, ¿no? Por ejemplo, se presupone que nuestras brujas criollas se van a diferenciar muchísimos de esas éfritas árabes, por ejemplo, y tampoco estas brujas criollas van a reunirse en aquelares o van a volar en escobas, como las clásicas imágenes europeas o de la narrativa, por ejemplo, de Walt Disney sobre la figura de la bruja. Pero sí hay una correspondencia significativa en esta idea de la séptima hija mujer. Bueno, si hablamos, antes de ir a nuestras brujas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de dónde viene la denominación, en la lengua del latín, las brujas tenían una denominación específica que de alguna forma se asociaba a la palabra maleficae, así se escribe, no maleficae, en su singular, en su palabra singular, maléfica, que es el término que se va a usar para designarlas en Europa, en el continente europeo, durante toda la Edad Media, ¿no?
y también gran parte de la Edad Moderna. Hay otros términos equivalentes en otras lenguas, aunque con diferente significación o carga valorativa, ¿no? Tenemos witch, por ejemplo, en inglés, tenemos strega en italiano, hexe en alemán, que son denominaciones equivalentes, ¿no? O sorcería en francés, que de alguna forma nos están hablando también de denominaciones en diferentes manifestaciones culturales de la existencia de la figura de la bruja, ¿no? Ahora, la palabra española, si se quiere, bruja, dicha de esa forma, posee para los investigadores una etimología un poco dudosa, es decir, un origen dudoso, y algunos piensan que es una denominación prerrománica, es decir, que existe antes de las denominaciones románicas sobre la categoría adjudicada acá a la mujer, ¿no? Obviamente del mismo origen que el portugués, del mismo origen que el gallego, aparece acá, por ejemplo, la palabra bruxa o en catalán bruixia, que son también denominaciones muy similares. Y la primera, como dato, ¿no? La primera aparición documentada de la palabra en su forma bruxia, es decir, B-R-U-X-A, va a datar de fines del siglo XIII, ¿no? En 1396 es donde se va a encontrar esta palabra, principalmente en la tradición aragonesa, en las ordenaciones y pensamientos de Barbastro, va a comenzar a aparecer esta denominación asociada al número fatídico 7 y a también la facultad que tienen determinadas mujeres de el vínculo, por ejemplo, con las figuras demoníacas, con los pactos con el más allá, con la vinculación con los espíritus, aunque estas son cualidades que por ahí aparecen también disociadas de nuestras brujas criollas. Es decir, nuestras brujas criollas también se van a distanciar un poco de esta imagen del medioevo acerca de las brujas que hacen pactos con el demonio y por ello pueden volar en las escobas o de alguna forma descienden al inframundo donde se encuentran los muertos y también hacen pactos con las figuras impuras y eso les otorga facultades diferenciales, o viven en una casa olvidada en el bosque donde capturan niños para comérselos, o tienen la facultad de transmutar a bellas mujeres, o sea, todas estas imágenes que aparecen en los hermanos Grimm, en Hansel y Gretel, en la compleja literatura de Walt Disney, por ejemplo, son como un poco lejanas a nuestras imágenes o a nuestras concepciones en torno a la bruja criolla. Pero no dejan de estar presentes, ¿no? Es por eso que es muy interesante en términos de la antropología cuando Caro Baroja va a hablar de que la brujería es una suerte de práctica de viejas, ¿no? Y eso es muy interesante porque acá aparece esta imagen de la bruja asociada a la vejez, ¿no? Aunque Caro Baroja va a diferenciar entre brujas y hechiceras y va a decir que las brujas van a desarrollar sus tareas mágicas en el ámbito de lo rural y las hechiceras van a desarrollar sus prácticas mágicas en el mundo de lo urbano, si se quiere, ¿no? Y obviamente la brujería, vista acá en el mundo de lo rural, va a ser la que va a ser más perseguida en todo el periodo de la Casa de Brujas entre 1450 y 1750, ¿no?
Todos estos componentes de la brujería, de la hechicería, más en términos universales, obviamente tienen sus particularidades diferenciales según la cultura y según el tiempo. Pero a nosotros nos llega, obviamente, un legado, un halo de todo este misterio, porque obviamente vamos a ser productos de todo este contingente de movimiento humano europeo que va a llegar a América y que de alguna forma va a expandir no solamente la población, va a aumentar la demografía y también la va a impactar significativamente, sino que también va a expandir sus prácticas, sus creencias y sus modos de entender el concepto, ¿no? Es decir, nosotros no estamos por fuera de estas denominaciones de la bruja o la hechicera a nivel universal y aquellas que se manejaban aún con mucha fuerza durante la Edad Media, ¿no? Para seguir un poquito pensando este concepto de las brujas, les propongo un cortecito musical y luego de este corte musical volvemos con esta imagen de la imaginación religiosa regional de las manos de las brujas criollas. Bueno, estamos de regreso. Escuchábamos en el corte a Pocho Roch, Corrientes Tarahui y Rodolfo Reguanaga, Pescador de Estrellas, dos composiciones que nos acompañan obviamente en este programa, ¿no? Para recordar también nuestra presencia en las redes. Recuerden que pueden vernos en Facebook buscando por mi nombre, ¿no? César Iván Bondar. También tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden observar los programas anteriores y grabados. También estamos en Spotify. Ahora incorporamos el Twitter también, que nos permite seguir relacionándonos con ustedes en diferentes instancias, y la página también de la radio Paraíso Natural, donde vamos actualizando también nuestras producciones y nuestros diferentes programas. En este sentido, esta línea de trabajo que estamos sosteniendo acerca de las prácticas y los saberes, si se quiere, las configuraciones en torno a la gran región guaraní, nos llevan el día de hoy, como estábamos mencionando, al tratamiento de la problemática de las brujas, ¿no? ¿Y qué va a decirnos acá Pasternak acerca de estas brujas criollas? Nos va a mencionar justamente que estas brujas criollas van a tener una diferencia significativa con las brujas europeas. ¿Y cuál va a ser esa diferencia? Dice Pasternak justamente que estas brujas criollas no van a tener ese contacto directo, si se quiere, por ejemplo, con los pactos demoníacos en lo que nosotros conocemos aquí, o se conoció como la tradición salamanquera. Es decir, o de alguna forma la reunión en los aquelares, el volar en las escobas, que son componentes que van a marcar, si se quiere, una diferencia sustancial entre cómo ha mutado el concepto de la bruja y se ha asociado en nuestra región más a esa mujer que tiene la posibilidad del manejo del mundo natural y sobrenatural a su beneficio, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, muchas veces aquí se usa el concepto de curandera como el concepto equivalente al concepto de las brujas, aunque en términos por ahí antropológicos podríamos hacer una diferenciación significativa entre ambos conceptos, ¿no? Bien, entonces aquí esta idea de la bruja también aparece muy presente en el mundo rural y en Pasternak también muy asociada a la nocturnidad. Entonces la séptima hija mujer
aquella que tiene que padecer el número fatídico 7 sobre su vida, sobre su descendencia, sin tener hombres intermedios en esa cadena de hermanas, adquiere esta facultad, si se quiere, de especial, de un vínculo particular con el mundo sobrenatural, ¿no? Y Pasternak da como muchas recetas de cómo uno puede capturar una bruja los días lunes, para algunos lunes, miércoles y viernes, para otros martes, jueves y viernes. Eso va a depender obviamente de la tradición oral, ¿no? Pero ella sostiene que las recurrencias acaban a ser los martes y los viernes, como en términos, por decir así, estadísticos, los días que las brujas más frecuentan y más salen al mundo de lo humano, ¿no? Estas brujas que en la narración de algunos inmigrantes puede aparecer asociada a la figura del gato negro, a la figura, por ejemplo, de un sapo grande. Sobre esto hay muchas historias, o de una serpiente grande, ¿no? Estas historias que van a estar presentes en la narrativa, ¿no? Decir, bueno, la campesina que se levantaba por la mañana y nunca encontraba leche para ordeñar en su vaca, ¿no? Y esto es como que le preocupaba mucho, y una noche decide hacer guardia en el corral y ve que un gran sapo sale de la casa de la vecina y se amamanta de la vaca que ella usaba para también vender la leche, ¿no? Con una escopeta hiere a ese gran sapo, y al otro día aparece su vecina con el brazo lastimado, y evidentemente de un escopetazo confirma ella que su vecina era la bruja que se transformaba en sapo y por la noche bebía la leche de la vaca que ella usaba justamente para la supervivencia de su familia. Esto es equivalente también a la figura del lobizón. También aparece acá el vecino herido en el brazo, o en Pasternak el lobizón apedreado, es decir, que al otro día aparece el vecino con las marcas de las piedras en el cuerpo. Es decir, estas cuestiones son muy interesantes, y Pasternak dice, nosotros podemos capturar a esta bruja, no en su forma de sapo o de gato negro, sino cuando escuchamos el revolotear de la bruja volando sobre nuestras cabezas. Pero la persona que puede capturar la bruja solamente es el hombre, ¿no? La mujer no lo puede hacer. Entonces dice Pasternak que el hombre debe agarrar una prenda íntima y arrojarla hacia arriba, hacia el cielo, cuando escucha que la bruja pasa revoloteando. Si es una bruja la que está pasando, ya sea en forma de lechuza o en forma de algún ave, va a caer en forma de mujer. Y cuando la bruja cae al suelo, es ahí donde el hombre le puede pedir la riqueza, la prosperidad, el amor, la abundancia, y liberarla luego, porque ella está obligada a cumplirle ese deseo. Así que, estimados señores, el martes o el viernes, fíjense si no revolotea una bruja por arriba de su casa, tienen que tomar una prenda íntima que tiene que ser suya, obviamente, arrojarla hacia arriba para que la bruja pueda caer en forma de mujer y allí pedirle el dinero, la abundancia, la prosperidad o lo que fuera. Pasternak registra muchísimas de estas historias de estos cazadores de brujas criollas que en el mundo de lo rural andan deambulando por ahí esperando el revolotear de las brujas sobre los tejados, ¿no? Obviamente que las brujas también son asociadas a los encantamientos, son asociadas a los enamoramientos, ¿no? Y de repente también aparecen asociadas a las bailantas, que por ahí no es esto la mujer vestida de blanco, ¿no? Que es otra cosa, o la Kaayarí, sino que también en alguna bailanta perdida suele aparecer una hermosa mujer que solamente deambula por las noches, baila un par de chamamé y luego se despide, y que de alguna forma deja un par de enamorados en su tendal, y es asociada a esta figura femenina de la bruja
que sale de parranda alguna de las noches, los martes o los viernes. Entonces, en el sentido genérico, la bruja también está asociada al número 7. Pero a diferencia del lobizón, obviamente el lobizón estamos hablando acá de los 7 hijos varones sin mujeres intermedias, y la bruja, la séptima hija mujer sin hombres intermedios, pero pareciera ser que la bruja no cumple una maldición fatídica como lo hace el lobizón, que según la creencia, lunes, martes o viernes, o martes y viernes de luna llena, tiene que deambular por allí convertido en perro, robándose los niños sin bautismo o comiendo la carroña de los cementerios. Pareciera que la bruja, si bien carga la tragedia de ser bruja, no manifiesta un sufrimiento por el hecho de ser bruja, y tampoco busca pasar esa condición a otra mujer como sí lo hace el lobizón, mordiendo a su víctima o pasándole entre las piernas. De alguna forma las brujas asumen esa condición y esperan ansiosas los martes y los viernes para revolotear por allí, haciendo travesuras, repito, colándose por abajo de la puerta, por el ojo de la cerradura, irse a alguna bailanta, y todas estas formas que nos presenta la imaginería popular en torno a los saberes y a los haceres de la mitología regional. En este sentido, la imagen popular de las brujas nos abre una gran puerta interpretativa acerca de las creencias de la gran región guaraní. Creencias ayornadas y creencias heredadas de saberes ancestrales, y que se van mixturando, si se quiere, con las tradiciones europeas, ¿no? Obviamente que en la tradición europea la Santa Inquisición tuvo muchísima influencia en la Casa de las Brujas, o de alguna forma su repercusión en lo que va a ser Nueva España, en el Virreinato en México. La Santa Inquisición va a tener muchísima fuerza también en el Perú. Obviamente también aquí hay localizaciones más próximas que se van a hacer a juicios que se van a hacer a hombres y mujeres acusados de brujería, ¿no? Por ejemplo, el gran juicio que se le va a hacer a Sayaí, al curandero indígena en Loreto, por ejemplo, en el año 1770, también va a tener que ver con esta imagen de la brujería, en este caso asociada a un hombre, ¿no? Pero más allá de todas estas controversias históricas y conceptuales, la brujería, la imagen de la bruja, aparece muy asociada a la cultura regional. Y lo interesante también acá es que el lobizón como destino fatídico puede ser curado por el bautismo, como dijimos, a mano del presidente o de la mano de su madrina. En el caso de la brujería de la séptima hija mujer, no existe este tipo de intervención que pueda salvarla de este destino de ser bruja. Y esto es una cuestión muy interesante como para charlarlo en otros programas, ¿no? Pero lo interesante acá es que esta imagen de las brujas, como podemos ver acá en Leonor Pasternik, para los que nos están siguiendo ahí en las redes sociales, retratados obviamente por manos locales y regionales, la bruja volando en comunidad en la luna llena, buscando esos tejados de teja o de madera en las cuales posarse para de alguna forma cumplir ahí el cometido de la broma, si se quiere, por otro lado, del chiste o de la burla, ¿no? De esconder los objetos, de robarse algún ternero, de robarse los pollitos del gallinero. Es decir, hay muchísimas prácticas en términos generales asociadas a la figura de la bruja, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es también agregar que esta figura de la bruja ha ido
adaptándose a nivel regional, como habíamos dicho, a la imagen de la curandera, ¿no? En este momento, cuando decimos, bueno, la curandera, estamos hablando, aunque también los hay curanderos, pero usualmente la figura de la curandera es como la más recurrente y es asociada a esta idea de la posibilidad del manejo del mundo natural y sobrenatural, del mundo, si se quiere, en este caso, de las ventajas o de las desventajas, de poder de alguna forma intervenir en los acontecimientos para que estos vayan a favor o en contra de determinadas personas, ¿no? Estas condiciones de diálogo con el mundo de lo sobrenatural están muy asociados a este concepto del curanderismo. Obviamente en otro programa les prometo hablar de la diferencia que hay entre hechicería, entre brujería, en lo que llamamos nosotros acá curanderismo, es decir, todas estas prácticas o el famoso panché, el chamán, es decir, todas estas categoriales que parecen confundirse pero que pueden ser ampliamente diferenciadas, ¿no? Entonces la invitación de este programa ha sido con ustedes charlar un poquito acerca de esta noción de la bruja criolla, y qué nos dice de alguna forma la narrativa de las prácticas y creencias de la gran región guaraní, acerca de este personaje que deambula también de la mano del lobizón casi en los mismos días, ¿no? La invitación también es a que le den me gusta a todas nuestras redes, a nuestra página, a la página justamente de la Radio Paraíso Natural, y nos hagan comentarios, preguntas de cuáles son los temas que ustedes quieren tratar o que tratemos en este programa. Obviamente podemos también, aquí tenemos al bombero, al Yacilla Tedé, a la Cayarí, a la mujer vestida de blanco, al curupí, al berrador, al Caaporá, es decir, muchísimas figuras de la mitología folclórica popular que deambulan por las calles de Ituzaingó y por los campos, por los tacuarales, y que de alguna forma los vamos a ir rescatando en este programa, ¿no? Hasta acá llegamos entonces, espero tengan una hermosa noche de miércoles y que de alguna forma nos volvamos a escuchar la semana próxima aquí por la 97.1 Radio Paraíso Natural en el Centro Cultural, justamente desde la Coordinación de Educación y Cultura. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana entrante.